Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estamos nuevamente. Gracias por conectarse con nosotros en este estudio sistemático. Le agradezco y comparta esos estudios bíblicos, que bendigamos a otros a través de la palabra del Señor. Vamos a comenzar en el verso 13. La semana pasada terminamos en el verso 12 hablando de que la transgresión de los judíos fue riqueza para el mundo, riqueza para nosotros, y el haberse apartado de la verdad, las riquezas de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Hasta ahí tratamos la semana pasada, y hoy vamos a iniciarnos en el verso 13. Hasta el verso 12 Pablo había estado hablando a los judíos, pero en el verso 13 nos habla directamente a nosotros, los gentiles. Vamos a leer el verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión siendo vida de entre los muertos? Hasta ahí vamos a leer hasta el verso 15, y le vuelvo a repetir, anteriormente el apóstol Pablo había estado hablando directamente a los judíos, pero hoy, a partir del verso 13 en adelante, pues nos habla a nosotros, los gentiles. Pablo no se va a olvidar de los judíos, él no puede olvidarse de ellos, ya que él mismo es judío. Pero una de las principales metas del apóstol Pablo es provocar a los judíos a celos, o sea, que ellos sientan envidia cuando ellos vean que el evangelio ha hecho favor a los gentiles. Ese es el propósito, provocar a celos, que ellos deseen, que ellos anhelen eso que usted como gentil y como cristiano tiene y está gozando de las riquezas de la gloria de Dios. La manera más segura para ganar gentes, escuche esto, para el evangelio de Jesús, es hacerles ver en tu propia vida lo que Cristo puede hacer por una persona. ¿Podemos entender esto? Hablar de nuestros problemas, de nuestras dolencias y enfermedades, de quejas y lamentos, no van a convencer a nadie de las buenas nuevas de salvación. Los de afuera buscan una solución, el mundo anda buscando una solución, no anda buscando escuchar problemas y dificultades y contratiempos y pleitos y toda esa cosa, toda esa basura que no proviene de Dios. Ellos van buscando a alguien que les diga cómo salir de sus problemas, no a alguien que les ande contando lo emproblemado y lo difícil que es la vida. ¿Cuántas veces vemos la carrera competitiva? Muy seguido. A ver quién tiene más enfermedades, quién tiene más problemas, quién ha pasado por circunstancias difíciles. Y cuando se habla, yo tengo una dolencia, oye hermano, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Entonces es una competencia a ver quién está peor. ¿Sabe qué estamos diciendo con esto o qué estamos provocando? Pues que los demás que están problemados pues no encuentren la respuesta que ellos andan buscando. Porque nosotros estamos presentando a un Cristo que no ha hecho nada por nosotros. Un Cristo que nos tiene agobiados, que nos tiene problemados, que nos tiene con muchas dificultades. Entonces ellos dicen, bueno, pues esto es tan peor que yo, ¿qué caso tiene buscar o venir a donde ellos, pues parece que Dios no ha hecho nada por ellos? ¿Se da cuenta? Entonces, mire, vamos a ver aquí algo, amados en Cristo. ¿Y qué de nuestra bondad? Del amor que Dios ha depositado en nuestros corazones. ¿Saben una cosa, hermanos? Tristemente, somos bondadosos con aquellos que nos van a regresar el favor. Y amados, salgamos de esa cárcel de egoísmo. Salgamos. Y de la codicia. El evangelio son buenas nuevas. Pues que no valoramos el precio de nuestra salvación.
y la bondad de Dios hacia nosotros? Déjenme compartirles un caso que relata Barclay en su comentario del libro a los Romanos. Dice que había un soldado que había sido herido en la batalla. El capellán se arrastró hasta el lugar donde estaba este soldado herido e hizo todo lo que él pudo por él. Se quedó haciéndole compañía, aunque el resto de toda la tropa se habían ido. En lo más fuerte del calor del día, él le dio agua de su misma cantimplora, aunque él estaba padeciendo de sed al grado que sentía morir. En la noche, en lo frío, están en el desierto, en el frío del desierto, en esas noches congelantes, él lo arropó con su propia ropa. Mientras él, amados en Cristo, sentía el rigor de ese frío de la noche. Al final el herido miró al capellán. El soldado le preguntó, ¿es usted cristiano? El capellán dijo, trato de serlo. El soldado dijo, si el cristianismo le hace hacer a uno lo que usted está haciendo por mí, dígame lo que es. ¿Qué es eso? Porque yo lo quiero. ¿Se da cuenta? El cristianismo es un cristianismo en acción, no son solo palabras. No convencemos a nadie porque nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestra vida está muy lejos de enseñar la bondad y el amor de Dios. Ayudamos a quien nos puede dar ayuda. Qué triste, amados en Cristo. Cuando usted haga una visita, no saque provecho de esa visita y salga cargando algo de esa casa. Usted lleve, no saque. Y no muestra que realmente hay un interés desinteresado en esa persona y que usted visita porque quiere bendecir, quiere dar. Por esta razón Pablo honra su ministerio, porque quiere provocar a celos a los judíos, predicando a los gentiles para que ellos conozcan la bondad de Dios y al conocer esa bondad vean las obras de Cristo, provocando así a su pueblo judío a desear el cristianismo que se ofrece a través de Cristo. Vamos a ver el verso 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre de los muertos. Dice, si su exclusión, o sea, el ser quitado de su lugar, o sea, yo lo llamo el estar pausados. Pausó Israel, el reloj profético de Dios, todo quedó parado ahí para que entrara el pueblo de Dios, para que entraran los gentiles. Pablo espera que al final, y no puede ni siquiera imaginar lo que será ese día cuando ellos entren a la salvación. Pablo no puede, ni siquiera tiene una idea, porque si la desobediencia de él ha sido de gloria para nosotros, él no puede imaginarse aquel día cuando ellos entren en la salvación. Será como verlos resucitar, dice aquí, de entre de los muertos, dice. ¿Qué será su admisión sino vida de entre de los muertos? Será como verlos resucitar de entre de los muertos, para una vida en el paraíso. O sea, eso va a ser una vida parisaica, la verdad, ver la restauración de los judíos. Tanto así que su desobediencia vino a ser las riquezas del mundo, cuanto más gloriosa será la entrada de ellos en el reino de Jesús y todo el remanente será salvo. Este pueblo será como un pueblo resucitado con un nuevo amanecer en la presencia de su amado Mesías, a quien ellos siguen esperando. En el verso 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Verso 17. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, o sea, cebuche, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz
y de la rica savia del olivo. Y en el verso 18 hace una advertencia terrible. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Vamos a ver esto detenidamente sobre lo que Pablo nos enseña aquí. Aquí él presenta dos alegorías. Una alegoría es algo que comunica comunica algo además del sentido literal. Esa es una alegoría. Con estas dos alegorías Pablo nos está enseñando que los judíos no pueden ser rechazados definitivamente. Veamos la primera alegoría. El apóstol Pablo toma en el libro de Números, el capítulo 15, el verso 19 y verso 21, toma este pasaje para ilustrar esta verdad. Y en Números, 15, 19 al 21, dice que todos los alimentos antes de comerse tenían que ofrecerse a Dios, y así lo se estableció como ley. Se preparaba la mesa para hacer la primera torta. Y se preparaba, la primera torta que se preparaba tenía que ofrecerse a Dios. Entonces se preparaba la masa, se tomaba una porción, se preparaba una torta y eso era para Dios, era una ofrenda para Dios. Lo primero para Dios. Y así, al darle a Dios esa primicia, a darle a Dios esa porción, toda la masa quedaba consagrada. Note usted, por una pequeña porción que se le daba primero a Dios. Elías usó de esta ley. Él puso en práctica la ley de Dios cuando una viuda de Sarepta preparó una torta de lo único que le quedaba. Pero Elías le dijo, tráela primero a mí. Y de lo que quede del resto, come tú y tu hijo. Ahora, nos parece muy duro cuando lo vemos fríamente, cuando lo vemos sin el discernimiento espiritual y su significado. Si la mujer se hubiera comido la torta, hubiera perdido la bendición. Elías pidió la primera torta porque él estaba representando a Dios. Entonces lo primero que la viuda dio fue para Dios. Y de ahí en adelante nunca les escaseó ni la harina ni el aceite. No murieron de hambre. Ella iba a comerse esa torta con su hijo y después dejarse morir. Pero no se murieron. No, siempre fluyó la bendición. No era necesario darle a Dios toda la masa, ya que la primera porción santificaba el resto. Algo similar pasa con el diezmo, amados en Cristo. Con esta pequeña porción se santifica todo el resto de sus finanzas. Hay quienes todavía no lo alcanzan a comprender, pero nomás recuerde que si la viuda de Sarepta se hubiera comido lo que había de harina y que había de aceite sin haberle dado primero a Dios, ella y su hijo hubieran muerto de hambre. También era una costumbre plantar árboles sagrados en lugares consagrados a Dios. Cuando se plantaba el nuevo árbol, o sea, los tallos tiernos, que también se le conoce como pimpollos, se consagraban a Dios. Y al consagrarlos a Dios, todas las ramas que dieran después estaban consagradas. Entonces veamos el verso 16, lo que dice aquí Pablo, en el capítulo 11 donde estamos. Si las primicias son santas, o sea, lo primero, también lo que es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Con eso vamos a hablar un poquito de lo que cómo Pablo nos está enseñando este principio. Es que se da por un hecho que los patriarcas fueron consagrados a Dios. Son las raíces. Amén. Ellos habían sido elegidos, habían sido consagrados, habían sido separados para Dios de una manera especial. ¿Quiénes fueron los patriarcas? Tenemos a Abraham, tenemos a Isaac y tenemos a Jacob. De ellos nació la nación israelita. Y lo mismo sucede con la primera torta de la masa. Todo el resto de la nación quedó consagrada, o sea, separados como pueblo de Dios. ¿Cuál fue la primera porción?
La primera porción que Dios escogió, Abraham, Isaac y Jacob. Y de ahí, Abraham es el padre de los judíos, de ahí toda la nación quedó consagrada, separada para Dios. Luego Pablo usa la otra analogía, la del real olivo. Dice aquí, dice en el verso 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, ese es el acebuche, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Vamos a ver esto detenidamente. Los profetas habían sido comparados con el olivo de Dios. La razón es que el olivo era, note usted, era el más corriente. El olivo era el más corriente. No, nadie podemos captarnos. Pero era el más útil en los países mediterráneos. Ahora, veamos lo que dice Jeremías en el capítulo 11, verso 16. Jeremías aquí vemos cómo Dios llama a Israel. Lo llama olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre. En Oseas capítulo 14, verso 6, dice, se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo. Aquí Pablo deja sentado la gloria del olivo verde, que es Israel, el olivo real. Ahora pasa en el verso 17 a compararnos a nosotros los gentiles con las ramas de un acebuche, o sea, un olivo silvestre. Ramas de acebuche que han sido injertadas en el real olivo cultivado que es Israel. Notemos que, vamos a ver esto, póngale atención a esto. En la horticultura, esto no se haría nunca. Por eso Pablo dice que ese injerto es contra naturaleza, ve el verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Veamos esto. Lo natural sería injertar una rama de olivo cultivado en el silvestre, para que este acebuche pudiera dar buenos frutos. El fruto del acebuche no es de buena calidad, son aceitunas pequeñas y no de buena calidad. Aquí Pablo nos habla bien claro. Los gentiles han estado en los montes, en los árboles silvestres. Ahora, por la obra de la gracia de Dios en Cristo Jesús, estamos injertados en el olivo del huerto de Dios, participando de sus riquezas y de su fertilidad. En el verso 18, vea que claramente lo dice Pablo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. Nosotros nos sustentamos a la raíz. La raíz es la que nos sustenta nuestra vida espiritual a nosotros. ¿Cómo nos sustenta? Participando de sus riquezas y de su fertilidad. En el verso 18, le vuelvo a repetir, Pablo dice, no, tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Somos nosotros los que nos hemos olvidado, somos nosotros los que somos partícipes de la bendición de la raíz y de la rica savia del olivo de Dios. De esta alegoría del acebuche, Pablo nos va a enseñar dos cosas. La primera es una palabra de advertencia, como usted escuchó, no te jactes. Posible que algunos ya andaban por ahí tomando la actitud de desprecio hacia los judíos. Y Pablo le dice, no te jactes, te tienes que temer a esto. Y aquí cabe aclarar que los judíos fueron puestos en pausa, no fueron desechados para siempre. Es una pausa,
para que nosotros los gentiles entráramos a ser partícipes de las bendiciones de Dios. En el tiempo en que los judíos serían rechazados por todo el mundo, los gentiles, este es nuestro tiempo para alcanzar la salvación en la vida eterna. La advertencia aquí es, no hubiera cristianismo sin que primero hubiera existido Israel. Sería una verdadera tragedia para la iglesia cristiana el olvidar esto, amados en Cristo, ya que somos deudores al pueblo de Israel. La deuda es con las raíces de donde brotamos nosotros los gentiles después que fuimos injertados. Es una deuda que no se puede pagar con nada. La única manera es llevando el evangelio a los judíos y a todo el mundo. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Quiero llevarlos al tiempo de Ruth la Moabita para entender un poquito esto, de esa unión de judíos con gentiles y gentiles con judíos. Aquí está esta moabita de nombre Ruth, una mujer que ilustra al pueblo gentil. Siendo ella no pueblo judío, ella toma la decisión de ser pueblo de Israel. Se casa con Boz. De esta unión nace Obed. De Obed nace Isaí. De Isaí nace David, que vino a ser el rey de Israel. Y de David vino Cristo Jesús, de la descendencia de David, el Salvador del mundo. Ahora vean, viendo a Ruth nuevamente. En el capítulo 4, versos 16 y 17 de Ruth, Ruth está agradecida con su suegra. Su suegra es Noemí. Noemí es el pueblo judío. Ruth es el pueblo gentil. Ella está agradecida. No hay fruto. Noemí ni tiene esposo, ni tiene hijo. Dios le dio carta de repudio a Israel. Ni tiene esposo, ni tiene hijo, porque rechazaron al hijo. Ahora vea esto. La gratitud de Ruth la mueve a poner dice que en el regazo de su suegra le pone al hijo. Le pone al hijo. Amados en Cristo, esto es glorioso. Vamos a leerlo. Vamos a leer Ruth. Y así usted se va a gozar. Yo me he gozado. Yo me gozo con esto. Como Dios nos revela su palabra, cómo Dios nos enseña y nuestra responsabilidad que tenemos con Israel, nuestra responsabilidad que tenemos de ser agradecidos con las raíces. Sin Israel no hubiera venido el Salvador, no hubiera cristianismo. Veamos esto. En el verso 14, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos, la perfección. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. O sea, Ruth le trae el hijo, Noemí lo toma en su regazo, escuche esto, y porque esa nuera representa a los gentiles. Noemí no tenía al hijo, lo rechazaron. Amados en Cristo, Dios usa a una gentil para darle a Noemí judía el hijo de la línea mesiánica. En otras palabras, los gentiles tenemos una deuda y la responsabilidad de dar a conocer a Israel al hijo que nos fue dado, y su principado está sobre su hombro. Este es Cristo Jesús. Solo así nosotros expresaríamos nuestra eterna gratitud hacia la raíz de donde se nutre y se sustenta nuestra vida espiritual. Tengamos gratitud con el pueblo de Israel. La segunda advertencia, Pablo nos hace notar la severidad de Dios en contra del desprecio de los judíos. Vea el verso 22, regresando al libro de los Romanos, en el capítulo 11, donde estamos. Ve aquí, no te jactes contra las ramas,
Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Así que, amados en Cristo, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Así es que no te ensoberbezcas, sino teme. Vea el verso 20 que nos dice, no te jactes, y en el verso 20 dice, teme. No hablemos a la ligera en contra del pueblo de Dios. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Amados en Cristo, esta advertencia es fuerte. Pablo hace notar la severidad de Dios en contra del desprecio a los judíos. Y nos dice, si tú fuiste injertado, quitando unas ramas del verdadero olivo para injertarte a ti, Él puede hacer lo mismo que hizo con Israel. Él puede cortarnos y con más facilidad, como lo hizo con algunas ramas en Israel. Así vea el verso 24 una vez más, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, en el buen olivo, cuantos más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. ¿Se da cuenta? Amados, tengamos mucho cuidado. Escuchemos la advertencia que Pablo nos hace en estos versos. Muy frecuentemente se hace burla y escarnio del pueblo judío. Y se nos olvida esta verdad que Pablo nos presenta en este día. Y que tiene su fundamento en las promesas que Dios le hizo a Abraham, quien es la raíz. Promesa que heredó su hijo Isaac. Y de Isaac pasó a Jacob. Y Jacob es el pueblo de Israel. A Jacob se le cambió el nombre cuando él luchó con el ángel y salió victorioso. Y le dijo, ya no serás... Tu nombre ya no será Jacob, engañador, tramposo, usurpador. Tu nombre será Israel, príncipe. Así es que, amados en Cristo, veamos el porqué de tan grande bendición. Tiene su fundamento, tiene su base. Dios no hace nada a la ligera. Él llama, a todos nos llama. Hay un llamado para todo el mundo, pero no todos respondemos. No todos han respondido. Ahora los que somos salvos, hay un llamado al servicio. Sin embargo, no todos respondemos. Es muy fácil decir, oh, yo soy llamado. Sí, todos hemos sido llamados. Todos tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo para que se reconcilie con Dios. Todos tenemos llamado, todos tenemos ministerio. Pero no todos respondemos a la medida que Dios quiere que respondamos. Y la medida que quiere que respondamos es la medida que respondió Abraham. En Génesis 12, no lo vamos a leer porque estaríamos aquí varios días. En Génesis 12, verso 3, vamos a ver la promesa de bendición que Dios le dio a Abraham. Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Vea la promesa que está en Génesis capítulo 12, verso 3. ¿Cuál es la causa de tan grande bendición? Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué tan grande bendición al grado de maldecir Dios a quien maldiga a Abraham y a su descendencia? ¿Qué fue? ¿Por qué razón? ¿Por qué esa bendición tan grande y tan poderosa y temible a la vez? ¿Cuál es la causa de tan grande bendición? Vamos a rápidamente hacer un recorrido en la vida de Abraham. Comenzando en el capítulo 12, usted lo puede leer en casa, hasta llegar al capítulo 22. Dios le dice que salga de Ur de los Caldeos. Él vive en Babilonia de Ur de los Caldeos. Una tierra de bendición, podemos decir que estaba en una potencia mundial, porque realmente era una potencia mundial. Y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Número 1, Abraham fue obediente, salió, él fue obediente, dejó su tierra, dejó su parentela. De ahí en adelante vivió como forastero en el desierto. Un hombre riquísimo, viviendo en un desierto. Caminando solo por fe, en la dirección que Dios lo guiaba, y él fue obediente a esa dirección, aunque no lo entendía. ¿Quién va a entender que está próspero en un lugar y Dios le diga, vete al desierto, ahí no hay nada, y no tengo un mapa y no ve a dónde va a llegar? Pero él se sometió a la guianza de Dios. Hay quienes decimos, pues yo no veo nada, yo creo que esto no es de Dios. Estás adelantándote, espera.
Espera, porque Dios tiene su tiempo. Dios está preparando a aquellos que Él llama. Y no es de un día para otro. Y depende todavía de nuestra obediencia, de nuestro sometimiento. Y es que Dios no se equivoca, Dios me llamó, Dios no se equivocó, pero nosotros le fallamos a Dios. Y ahí Dios dijo, no pasó la prueba. Tengamos en cuenta esto. Dios le promete un hijo. Ahora viene la promesa del hijo. Pero esta promesa, no todos pudiéramos creerlo. ¿Por qué? Porque Sarai, su mujer, es estéril, y pasando los años los dos envejecieron. Al grado que Abraham quedó como muerto y su mujer más seca de lo que ya lo era. Ya que perdió, dice que ella se le detuvo la costumbre de las mujeres. Por lo tanto, era imposible que ella pudiera tener el hijo prometido. Pero Abraham siguió creyendo. Dios les da el hijo de la promesa, quien fue Isaac, cuando ella era de 90 años y Abraham era de 100. Cuando Abraham, dice Hebreos, que estaba ya como muerto y Sara pues mucho más muerta. Cuando el hijo es joven, no de aquí, sigue la prueba. Sigue la prueba. Cuando el hijo es joven, Dios le dice a Abraham que se lo sacrifique, que le sacrifique a su único hijo, al que él ama. Muy de madrugada, Abraham va con Isaac rumbo al Moria, cargando la leña en los hombros del hijo. Y pone en el altar del sacrificio a Isaac, lo ata, lo pone en el altar del sacrificio, ya había preparado la leña, ya tenía el cuchillo disponible y el fuego para el sacrificio. Cuando Abraham está a punto de descargar el golpe mortal en la vida de Isaac, él oye una voz, un ángel le habla, el ángel de Jehová, el mismo Cristo, el mismo Señor, mirando el cuadro de la cruz. Y le dice a Abraham, no le hagas daño al niño, no le hagas daño al joven, no le hagas daño. Ahora conozco, a través de las pruebas, Dios conoce de quiénes somos de verdad. En lugar de quejarnos, deberíamos de ser agradecidos, porque Dios está viendo realmente quiénes somos. Ahora yo conozco que tú temes a Dios. Porque no me has negado nada. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la raíz que santificó toda la masa? La porción que Dios tomó que santificó a todo el pueblo de Israel. Hermanos, este hombre fue probado en su fe hasta el extremo. Y él siguió confiando en Dios, en que Él cumpliría su promesa. Que de él, de su hijo prometido, que ahora está en el altar del sacrificio, él tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas de los cielos y las arenas de la mar. La fe de Abraham fue probada y Abraham no defraudó a Dios. Él creyó que Dios le levantaría al hijo. ¿Sabe que él está con el cuchillo en la mano a punto de descargarlo y todavía sigue creyendo que Dios le va a levantar su hijo? Porque él creyó que de Isaac, no de otro, de Isaac iba a venir una descendencia muy grande. Abraham tuvo fe que Dios le proveería el carnero para el sacrificio. Y aunque llegó al límite y al punto de sacrificar a su hijo, aún así seguía confiando en que Dios proveería la víctima para el sacrificio y él y su hijo volverían de regreso a casa. Él se lo había dicho al criado. No suban conmigo, quédense aquí. Yo subo con el muchacho. Porque el muchacho y yo regresaremos. Cuando Isaac, que ve que ya está llegando al altar del sacrificio, cargando una leña, le dice, Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y aún así, y Abraham dice, Jehová proveerá para el sacrificio. Dios no iba a permitir que Isaac muriera. No, Dios estaba probando a un hombre, el cual sería llamado el Padre de la Fe, y de donde vendría una nación separada para él, para desarrollar a través de esa nación el plan de redención
de donde vendría Cristo Jesús, nuestro Redentor. Esa fe de Abraham le fue contada como justicia. Abraham fue justificado y fue declarado justo ante Dios por medio de la fe. Por tal motivo, amados en Cristo, Él es llamado el Padre de la fe, el Padre de todos aquellos que creamos con la misma fe que tuvo Abraham. El patriarca Abraham es el padre de los judíos. La promesa, les repito, pasó a su hijo Isaac y de ahí pasó a Jacob, quien es Israel. Ellos son las raíces del real olivo, donde ahora, amados en Cristo, por la fe en Cristo Jesús, nosotros hemos sido injertados en el real olivo. Dios proveyó la víctima para el sacrificio, tal como lo creyó Abraham. Jesús fue el que tomó el lugar de Isaac en el monte Moria y el lugar de cada uno de nosotros. El monte Moria no es otro que el monte Calvario, donde murió nuestro bendito Salvador para salvación nuestra y vida eterna. Al judío, primeramente, la raíz, y después nosotros, los gentiles. Por lo tanto, no menospreciemos a los judíos, porque la desobediencia de ellos ha venido a ser nuestra riqueza espiritual y las promesas hechas a Abraham, el patriarca Abraham, el padre de los judíos, ha venido a ser nuestras promesas, bendito Jesús. Hubo un hombre gobernante, déjeme le digo esto, que dijo públicamente en las redes sociales: yo maldigo a Israel desde mis vísceras, o sea, desde sus entrañas. Y en poco tiempo, escuche esto, usted conoce la noticia, fue víctima de cáncer en sus entrañas. Un tipo de cáncer extraño y tan mortal, según el comentario de los médicos, muriendo en tremenda agonía. Tengamos cuidado. Tengamos en cuenta la advertencia que el apóstol Pablo nos hace en estos versos y bendigamos a Israel. El salmista dice en el Salmo 122, versos 6 y 9, pedid por la paz de Jerusalén. Y escuchen nuestra porción. Y sean prosperados todos los que te aman. Oiga, qué tremendo. ¿Quiere bendición? Bendiga a Israel. Porque las raíces que fueron consagradas para Dios vino a consagrar el resto, a toda la nación. Soy extranjero, somos extranjeros, somos el acebuche, somos el olivo silvestre. Fíjese que el acebuche también es conocido como un árbol pequeño, es un árbol pequeño de 3 metros de altura. En cambio el olivo real alcanza 15 metros de altura. El acebuche no crece recto en sus ramas, se desparrama, es como un arbusto, un matorral, impidiendo que la luz del sol penetre. Su tronco grueso es de aspecto retorcido, de color gris, grisáceo, y su fruto es de pequeño tamaño. El fruto de este árbol recibe el nombre de acebuchina y son aceitunas pequeñas. El fruto de este árbol es inferior a la del olivo, y nos creemos mucho, ¿verdad? Y decimos, ay, Israel, qué torpe, no, el plan de Dios. Así es que tengamos cuidado. En cambio, el real olivo, su nombre es chanclot. Ese es el olivo real. Es de alta productividad y rendimiento elevado. Tiene un porte abierto y una copa espesa. El aceite es de buena calidad, tolera el frío, tolera la sequía, resistente al desprendimiento, no se puede desprender fácilmente y resiste a las plagas. Por eso es que dice, si para Dios aquello que era duro desprender, lo desprendió, cuanto más a nosotros que somos fáciles de desprender. Amados en Cristo, este olivo produce el mejor de los aceites. Bendigamos a Israel. Escuchemos el consejo del apóstol Pablo y seamos agradecidos de que no siendo pueblo, Él nos tomó por su pueblo y que ahora nos ha revelado los misterios escondidos en su palabra que aún estuvo escondido para Israel, la iglesia, la novia de Jesucristo.
seamos agradecidos. Y sobre todas las cosas, seamos de la fe del Padre Abraham. Porque por la fe somos justificados. Cristianismo genuino. Vivamos un cristianismo de acuerdo a las raíces que fueron consagradas a Dios. Que Dios te bendiga abundantemente. Dios es muy bueno y dejémonos de quejar en medio de las pruebas, porque cada prueba que pasemos nos va llevando a ese llamado. No quedemos postrados en el desierto. Cumplamos el propósito por el cual nosotros fuimos injertados al real olivo, para dar a conocer a Cristo a las naciones. Dios te bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones, hermanos. Permíteme espigar en los campos de Israel. Soy extranjero, olivo silvestre, permíteme espigar en los campos de Israel. Debo hallar gracia, necesito al Redentor, necesito al Dios de debo hallar gracia, necesito al Redentor, necesito al Dios de Israel. Soy extranjero, olivo silvestre, permíteme espigar en los campos de Israel. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas
nace libre.